Lista de asistencia. Señoras legisladoras, señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia. Senador Humberto Aguilar Coronado. Senador Sergio Álvarez Mata. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Jaime Cárdenas Gracia, en sustitución del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Víctor Castro Cosío. El de la voz, Eliodoro Díaz Escárraga, presente. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Diputado Arturo García Portillo, en sustitución del diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Diputado Gustavo González Hernández. Senador José González Morfín. Diputado Juan José Guerra Abud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Senador Dolores Gutiérrez Zurita. Diputado José Luis Jaime Correa. Senador Carlos Jiménez Macías. Diputado Silvio Lagos Galindo, en sustitución del diputado César Augusto Santiago Ramírez. Diputado José Ramón Martel López, en sustitución del diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, en sustitución del senador Tomás Torres Mercado. Diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Diputada Dolores Nazares Jerónimo, en sustitución de la diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Senadora María Teresa Ortuño Gursa, en sustitución del senador Luis Alberto Villarreal García. Senador Ricardo Pacheco Rodríguez, en sustitución del senador Carlos Aceves del Olmo. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Diputado Jesús María Rodríguez Hernández. Diputada Gloria Romero León. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado Rogelio Cerda, en sustitución de la diputada María Cristina Díaz Salazar. Diputado Felipe Solís Acero. Senador Carlos Sotelo García. Senador Renán Cleominio Soreda Novelo. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Gutiérrez Zurita. El senador Aguilar Coronado.
Señor presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. 28. Hay una asistencia de 28 ciudadanos legisladores, hay quórum. Se abre la sesión del miércoles 15 de agosto de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor de su escaño. Sobre esto me pide la palabra y se le concede desde su lugar al diputado Jaime Cárdenas. Gracias. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Es simplemente para hacer una reflexión corta, muy breve, lamentando el fallecimiento de María de las Heras, que fue una... Si me permite, diputado, hay un acuerdo de la mesa directiva para honrar la memoria de María de las Heras un poquito en cuanto esté más o menos constituido el... De acuerdo, sí. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias por su comprensión. Si algún legislador requiere la versión impresa del orden del día, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta y ahí está insertada el acta de la sesión anterior. En consecuencia, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acta, señor presidente. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en la sesión pasada dimos cuenta con una comunicación del doctor Raúl Plasencia, presidente de la CNDH, por el que informó del deceso de la doctora Graciela Rodríguez Ortega, integrante de su consejo consultivo. El asunto se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Dicho órgano del Senado devolvió a la Comisión Permanente el documento por considerar que la misma puede realizar el desahogo del procedimiento para cubrir la vacante. En virtud de eso, les informo que el pasado lunes 13 de agosto, por supuesto, se returnó el asunto a la primera comisión de la Comisión Permanente. En consecuencia, nuestra agenda de hoy incluye el dictamen elaborado por la primera comisión por la que se expide la convocatoria para presentar postulaciones de candidatos a la vacante en el Consejo Consultivo de la CNDH. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una invitación del Gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: la del 170 aniversario luctuoso de Leona Vicario, a celebrarse el martes 21 de agosto del año en curso, y la del 312 aniversario luctuoso de Carlos de Sigüenza y Góngora, a celebrarse el miércoles 22 de este mismo mes, ambas en esta ciudad. Gracias. Para asistir a dichas ceremonias en representación de la Comisión Permanente se designa a la diputada Dolores de Los Ángeles Názares Jerónimo para la ceremonia del aniversario luctuoso del Leona Vicario y al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos para la ceremonia del aniversario luctuoso de Carlos de Sigüenza y Góngora. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones: una, de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente a la 60ª y 61ª legislaturas, y una del senador Jorge A. Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite el informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de ese Parlamento, efectuada el 3 de agosto del año en curso en Cuenca, Paraguay. Gracias. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Continúe la secretaría. Se recibió también una comunicación de la diputada Sandra Méndez Hernández, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 8 de agosto del año en curso. Esta asamblea está debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas a partir del 14 de agosto del año en curso. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se concede licencia al diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para separarse de sus funciones a partir del 14 de agosto del 2012. Por no haber quien solicite la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para separarse de sus funciones a partir del 14 de agosto del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Antes de iniciar el apartado de iniciativas, perdón por la redundancia, voy a rogar a todos un minuto de su atención. Sí, dígame, sonido en el escaño del senador Rueda. Entiendo que está terminando ya el capítulo de comunicaciones. Ajá. Y quisiera entonces entender, nomás quiero confirmar con usted, si no ha habido ninguna comunicación de la Secretaría de Gobernación, del Ejecutivo Federal, en relación con el planteamiento reiterado en sesiones previas de la permanente sobre la publicación del decreto que modifica el presupuesto de egresos, si lo recuerdan. El asunto en relación con la sequía, si no ha habido ninguna respuesta ni comunicación. No hay ninguna comunicación, lo hubiéramos hecho de conocimiento de la Comisión Permanente gracias, de inmediato. Y sí, pues pediría que le entregaran al senador Rueda las comunicaciones que hemos hecho llegar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo que aquí ha dispuesto la Comisión Permanente, ¿no? Bien, ahora sí, si me permiten, compañeras y compañeros legisladores, voy a rogar un minuto de su atención. Como es de su conocimiento, el día de ayer, a los 53 años, murió la señora María de las Heras, sin duda una de las mejores encuestadoras de nuestro país, fundadora y presidenta de Demotecnia, empresa pionera en investigación político-electoral en México, reconocida no solamente en nuestra nación, sino también en Centroamérica, en los Estados Unidos de América, en España y en muchos otros países. Conocida y reconocida por muchos los aquí presentes, fue esposa de un apreciado legislador federal, compañero nuestro en la Comisión Permanente, don César Augusto Santiago Ramírez, a quien acompañamos en su dolor. María de las Heras fue actuaria de profesión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera como encuestadora la inicia desde la década de los 90. La experiencia y profesionalismo que hacía gala le permitió impartir cursos y conferencias, así como colaborar con artículos y entrevistas en diversos medios nacionales e internacionales. Durante 10 años fue encuestadora del Grupo Milenio y recientemente del periódico 24 Horas. La ausencia de María de las Heras es un hecho lamentable. Sus familiares han tenido una pérdida irreparable. A su hijo Rodrigo Galván, a su familia, a sus amigos y muy particularmente al diputado César Augusto Santiago, les hacemos patente nuestro más sentido pésame y las expresiones de nuestra solidaridad en estos tristes momentos. Descanse en paz, María de las Heras. Pido a todos ustedes que honremos su memoria guardando un minuto de silencio. Muchas gracias. Descanse en paz. En otro apartado del orden del día, tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 403 del Código Penal Federal. Gracias, señor presidente. Adelante. Quisiera presentar esta iniciativa como un pequeño tributo, muy modesto, pero un homenaje sincero a mi amiga de muchos años, la actuaria María de las Heras. Esta iniciativa que propongo es muy modesta en sus alcances, pero tiene un profundo sentido para refrendar el camino de la libertad de expresión, del derecho a la información de la gente y sobre todo la despenalización de quienes desarrollan y ejercen el honroso oficio de investigar la opinión pública. El objetivo de esta iniciativa es evitar la inconsistencia entre dos ordenamientos que tienen que ver con la realización de sondeos de opinión, es decir, encuestas de tipo electoral que se publiquen con el fin de informar de las tendencias sobre las elecciones federales en México. Como ustedes saben muy bien, en este momento hay dos ordenamientos que están en contradicción en cuanto a los tiempos que se permiten para publicar encuestas previamente al día de la jornada. Hay el ordenamiento específico, que es el que mandata fundamentalmente la función, que está en el Código Federal de Procedimientos Electorales, el COFIPE, en su artículo 237, numeral 6, que prevé que las encuestas que se publiquen con fines electorales solo lo pueden hacer hasta 3 días antes de la jornada electoral. Sin embargo, pese a esta norma que está introducida en la última reforma de 2008, existe otro ordenamiento de carácter punitivo que está en el Código Penal. En el Código Penal, como un resabio de un ordenamiento anterior a la reforma de 2008, establece que el plazo para publicar es máximo de 8 días antes, de cuya violación se puede incurrir en prisión de 3 a 6 meses y en multa de 10 a 100 días de salarios mínimos. Lo que pretendo ahora es simplemente hacer consecuentes la norma electoral con la norma que sanciona el incumplimiento de la norma electoral. Es decir, poner a pie, juntillas, dos ordenamientos que tratan de lo mismo. Esto es lo que propongo y espero con ello, insisto, en estar en el discurso que María sostenía, de que las encuestas que se tengan que publicar por conveniencia de la sociedad sean de libre expresión. Ella sostenía inclusive que deberíamos liberar la publicación de encuestas inclusive hasta un día previo a la jornada, cuestión que algún día se resolverá cuando la ciencia social demuestre que efectivamente son un ejercicio de libertad de expresión y de información y no un aparato de manipulación tendenciosa que solo pretenda influir en los electores. Pensamos nosotros, quienes apoyamos esta tesis de la libertad de expresión, que con ello se está en la corriente moderna establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que así ha sido sancionada por la propia Corte Interamericana y que está acorde con el artículo 5 de la Constitución. Si yo creo que es tiempo de recuperar
para la sociedad, un derecho a la información, que se regule en la ley, que se establezcan los criterios necesarios para que tengan validez científica, pero que tampoco se confundan dos instrumentos que son completamente distintos. El legítimo de la información y del derecho de conocer la opinión de la gente, y el de hacer propaganda con fines legítimos de influir en la gente, que son dos cosas totalmente distintas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Flores Rico. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Tiene ahora, no está el senador Carlos Sotelo. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Carlos Sotelo. Está muy enojado. A nombre también del senador Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la ley que crea la Agencia Mexicana de Mares y Costas. Muchas gracias, presidente. A nombre propio y del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, queremos presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa por el que se propone expedir una ley por la que se cree la Agencia Mexicana de Mares y Costas. México es un país con enormes recursos costeros y marinos y cuya población en los litorales va en aumento. La demanda de bienes y servicios ambientales en estas zonas ha crecido de manera constante en los últimos 30 años y las tendencias indican que esta demanda seguirá aumentando. Las zonas costeras y marinas de México tienen un valor estratégico para el país, ya que en ellas se desarrollan diversas actividades productivas y la población que se ubica en las costas presenta tendencias de crecimiento mayores a las del resto del país. El futuro del país a mediano plazo dependerá en buena parte del desarrollo en las zonas costeras y de las actividades económicas en zonas marinas. Para poder maximizar los beneficios que proporcionan al país las zonas costeras y marinas, es imprescindible generar conocimiento científico sistematizado sobre las variables ambientales que caracterizan a las costas y a los mares mexicanos. Las instituciones de investigación y educación superior tienen como misión la generación de nuevos conocimientos y la formación de recursos humanos. Sin embargo, no se encuentran diseñadas para realizar los monitoreos sistemáticos y permanentes de las variables ambientales marinas y costeras. Frecuentemente estas instituciones realizan grandes esfuerzos para mantener programas de monitoreo, mermando su capacidad de cumplir sus objetivos principales. Por lo tanto, consideramos que es responsabilidad del Estado generar la información necesaria para el entendimiento de los procesos marinos y costeros que influyen en las actividades humanas del país. De la misma forma que el Estado mantiene sistemas de monitoreo de otras variables ambientales, como es el caso de las variables meteorológicas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, es imprescindible que asuma la rectoría del monitoreo a largo plazo de las variables oceanográficas y costeras del país. La creación de una Agencia Mexicana de Mares y Costas que permita la coordinación nacional de la oceanografía en México permitiría una mejor utilización de los recursos marítimos con los que cuenta el país. En este tenor, en los países con visión marítima, se ha pretendido evitar que los mares continúen siendo receptáculos de desechos urbanos e industriales que perjudiquen otros usos y atributos, incluso culturales. Muchos países han hecho esfuerzos considerables en ese sentido y México está obligado no solo a sumarse a estas visiones marítimas de largo plazo para prevenir desastres y alcanzar la necesaria salud ambiental de los ecosistemas planetarios, también debe hacerlo porque los mares y las costas son una de las mejores oportunidades para el desarrollo sustentable del país. México requiere mejorar su capacidad científica, tecnológica y de innovación para lograr el aprovechamiento del mar, con la finalidad de contar con un organismo que se encargue de apoyar a las diversas dependencias del gobierno con injerencia en los asuntos costeros y marinos, de atender los vacíos administrativos que se han detectado en la estructura del Poder Ejecutivo en relación con mares y costas y de generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Proponemos la creación de un organismo denominado Agencia Mexicana de Mares y Costas. Esta iniciativa que se presenta tiene como propósito expedir esta ley para crear la agencia
y consta de 21 artículos divididos en 3 capítulos, además de 7 artículos transitorios. En su primer artículo se expone que la agencia será un organismo público descentralizado pero sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Consideramos, compañeras y compañeros legisladores, que es momento de que México cuente con una agencia de esta naturaleza, la cual tenga como finalidad generar información científica oportuna para contribuir a la protección del ambiente y el manejo adecuado de los recursos costeros y marinos, así como para el aprovechamiento sustentable de estos recursos en beneficio del país. Una agencia mexicana de mares y costas proveerá de información adecuada y oportuna a los tomadores de decisiones y apoyará la generación de conocimiento científico mediante la vinculación con las instituciones de investigación del país. Este es el sentido y el alcance de la propuesta que se formula, que se presenta por parte del senador Francisco Javier Castellón Fonseca y del Grupo Parlamentario del Senado de la República del PRD, y solicito, compañero presidente, que pudiera insertar en el diario de los debates el texto completo de esta iniciativa. Por su atención y consideración, muchas gracias. Gracias, senador Sotelo. Se inserta, por supuesto, íntegra la iniciativa en el diario de los debates y se turna a Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros. Con su permiso, senador presidente. Y bueno, y en virtud que esta iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta del Senado del día de hoy, pues solamente haré alguna referencia a sus aspectos principales, por lo que solicito que se inserte su texto íntegramente en el diario de los debates. Y a pesar del reconocimiento que tenemos hoy en día del derecho a la igualdad para todos los seres humanos, pues aún existen sectores de la población que históricamente han sido discriminados debido a su condición racial o sexo. A nivel internacional, por supuesto, se han creado convenciones especiales para contrarrestar esta discriminación racial y la discriminación contra las mujeres. Y en el marco interno, algunas constituciones, además de prohibir la discriminación y contemplar cláusulas de igualdad, establecen también medidas de acción positiva a favor de grupos especiales de la población, como nosotras las mujeres. En México, este tipo de medida podemos verlas en materias de acceso a las mujeres a la vida política del país, las cuales han dado resultados alentadores. Recordemos que en la 57ª legislatura del Congreso de la Unión el porcentaje de mujeres era del 16%, y que gracias a esta reforma del COFIPE para introducir las cuotas de género en las candidaturas en los partidos políticos a cargos de elección popular, este porcentaje de mujeres ha aumentado de manera gradual. Por ejemplo, en la actual legislatura vamos a contar con 110 diputadas federales que representan el 22% de la Cámara y 25 senadoras que conformamos este Senado de la República actualmente. Pero en la próxima legislatura, que estará en funciones ya el mes próximo, la Cámara de Diputados estará integrada por el 37.2% de mujeres y de senadoras por el 22.8%. Entonces, estas medidas que son importantes para ir avanzando en el equilibrio y en el acceso a los espacios de toma de decisiones, la diferencia de aquellos espacios donde existen medidas de acciones positivas, los lugares de dirección para las mujeres, muchas veces se reducen cuando no las hay.
Y de acuerdo a estos datos del INEGI y el INMujeres, apenas el 12% de los puestos a nivel de secretarías de estados pues están ocupadas por mujeres, el 13% a nivel subsecretarías, el 11.4% en oficialías mayores, el 14% en direcciones generales, y a nivel municipal pues tan solo contamos con el 3% de presidentas municipales. Pero bueno, la discriminación contra la mujer que aún subsiste en nuestro México hace necesario pues repensar en los establecimientos de ciertas medidas de acción positiva en algunos otros espacios de la vida pública donde la mujer puede demostrar y podamos demostrar nuestra capacidad y aportar pues el desarrollo al desarrollo nacional, y tales como los organismos de protección de los derechos humanos, en tal importancia de que también haya mujeres en los espacios de dirección en estos organismos, reside en las importantes funciones que tiene precisamente encomendadas tales como el control de la legalidad administrativa, también la protección de los derechos humanos y la promoción de la cultura al respeto a los derechos fundamentales, lo que implica pues estas tareas de promoción, difusión, enseñanza de los derechos humanos. Y terminando, señor presidente, pues sobre este último aspecto pues vale la pena comentar que es indispensable contar con la participación femenina. Actualmente el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos pues establece la forma en cómo se integra el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los artículos 17 y 18 de la ley de este organismo, pues regula la conformación, pero no establece nada sobre el género de los consejeros. Así, de 1990 al 2012, el Consejo Consultivo se ha integrado por 30 hombres y 11 mujeres, lo que permite observar que no siempre ha existido esta paridad en este organismo colegiado, y si bien es cierto que desde el 2002 a la fecha la composición del Consejo Consultivo ha estado integrado particularmente también lo que es no ha sido por disposición normativa, sino por la férrea lucha de muchas de las mujeres para incorporar esta equidad como un tema de debate. Pero ha sido el resultado de un largo proceso social y político que se discute pues muchas veces en diferentes escenarios y en el que participamos distintos actores, lo cual ha dado fruto, por supuesto, a algunos espacios, por lo que se puede afirmar que esta paridad pues es un producto de un ánimo progresista por parte de todos los actores políticos involucrados en el tema. Y obviamente pues la sociedad civil. Pues compañeras y compañeros, consideramos necesario reformar la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se garantice que ninguno de los géneros ocupe más del 60% del Consejo, a fin de que la Comisión, como órgano del Estado encargada de promover y defender los derechos fundamentales de las personas, vive en armonía con los postulados de igualdad, incluida la de género, y así pues dar plena vigencia de los objetivos que a la misma ley le marca. Así es que pues vamos a reformar esto que hace falta. Por su atención, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, senadora. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julián Huitrón Fuentevilla, a nombre propio y de los senadores del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 34 constitucional.
Con su venia, señor presidente. Distinguidos legisladores, tengo el gusto de someter a su consideración una nueva iniciativa que seguramente, como es tan simple, solamente traerá a la memoria de ustedes algunas cuestiones, porque el tema es sencillo. ¿Qué pasa con la edad de los menores en México? ¿Cómo es posible que en el año 2005 se haya aprobado una reforma para hacer los sujetos activos de un delito federal de los 12 hasta antes de cumplir 18? Exceptuando los que de 12 a 14 en ningún supuesto fueran puestos en la cárcel. Cuando vino este cambio del sistema tutelar por el garantista, reforma fracasada desde el punto de vista que se vea. Recursos, organización, jueces juveniles, reclusorios juveniles, ¿dónde están? Finalmente, como ustedes saben, la Corte resolvió que ante estas carencias se mantengan las situaciones como están, los consejos tutelares, etcétera. Pero lo importante es que el legislador dijo en el 2005, el 15 de septiembre se completó el trámite en las cámaras locales, que había responsabilidad de los 12 hasta antes de los 18. Otro aspecto interesante desde el punto de vista del derecho familiar es que una persona se puede emancipar por matrimonio a los 16 años. Sigue siendo un incapaz jurídicamente. De acuerdo al Código Civil Federal 450, fracciones 1 y 2, el menor sigue siendo natural y jurídicamente incapaz. Es papá, es cónyuge, se acaba la patria potestad, pero él sigue siendo un incapaz. ¿Qué decir de las leyes laborales que hablan de los de 14 a 16, de los de menos de 18, el trabajo insalubre, peligroso, etcétera, que es otro enfoque de la misma problemática, la edad? ¿Y cómo está actualmente la situación de los menores de 18 años de acuerdo con la Constitución? Pues son mexicanos, pero no son ciudadanos. Para ser ciudadano hay que tener 18 y un modo honesto de vivir. Entonces, la propuesta nuestra de Movimiento Ciudadano ha considerado, con una gran reflexión, proponer la modificación al artículo 34 constitucional, fracción primera, para que se reduzca la ciudadanía y la mayoría de edad a los 16 años cumplidos. Esto uniformará estas lagunas de los 33 códigos civiles, incluido el federal del país, y podremos, con congruencia, determinar, de acuerdo a los datos del INEGI, que tenemos actualmente 29 millones de personas entre 15 y 28 años de edad. Aquí va a aparecer el aspecto del derecho electoral. ¿Qué pasaría para el año 2015 si se hiciera esta modificación con esos jóvenes que pudieran ya ejercer el voto en ese año? ¿Cuál podría ser la tendencia? Siempre estos jóvenes, se dirá, son idealistas, van hacia la izquierda, y ese podría ser un comentario crítico a esta propuesta. Sin embargo, tenemos que considerar como legisladores que esta mezcla de tantas edades diferentes en derecho civil, en derecho familiar,
en derecho laboral, en derecho mercantil y por supuesto en la Constitución, merece una reflexión para que se pueda proponer una reforma a esta fracción primera del artículo 34 para que la ciudadanía y la mayoría de edad se otorgue a los 16 años. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Huitrón Fuentevilla. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 375 y 377 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Gracias, señor presidente. Adelante. Compañeras, gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. La verdad, esta iniciativa no es necesaria porque el IFE y el Tribunal Electoral cuentan actualmente con las atribuciones jurídicas suficientes para realizar su tarea de fiscalización. Lo que ocurre es que el IFE y el Tribunal Electoral no han querido aplicar el contenido del artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece los procedimientos de fiscalización extraordinaria. No se ha querido entender así, se lee la ley sin tomar en cuenta la Constitución. Por eso presento esta iniciativa simplemente para ratificar algunos cambios que me parecen importantes en materia de fiscalización. Estoy convencido que una vez que concluya este proceso electoral, uno de los elementos que se discutirá más en los próximos meses serán los procedimientos y las vías de la fiscalización en materia electoral. Por ejemplo, ¿qué se discutirá? Se discutirá la posibilidad de la fiscalización concomitante, es decir, que no se realice la fiscalización a posteriori. Se va a discutir ese tema. Otro tema que el IFE se niega a reconocer, escudándose en una interpretación muy estricta de la ley que no toma en cuenta el principio de máxima publicidad del artículo 6 de la Constitución, es lo referente a la transparencia en los procedimientos de fiscalización. El IFE dice todos los procedimientos de fiscalización son reservados y no pueden darse a conocer los resultados de las investigaciones en cuanto hay un procedimiento. Esto vulnera el principio de máxima publicidad que establece el artículo 6 de la Constitución en materia de acceso a la información. Y desde luego vulnera la propia teoría política. Hay un teórico de filosofía política, Aulius Arnio, que sostiene que en una democracia esta no es tal si solamente se hacen públicos los resultados, las decisiones, y no se hacen públicos los procedimientos. En esto debiera revisarse la legislación secundaria de nuestro país para que también los procedimientos, incluyendo los de la fiscalización, sean públicos. En esta iniciativa que presento a todos ustedes, estoy planteando 4 cambios que pueden parecer menores, pero son fundamentales. El primero es para que las quejas en materia de fiscalización a los recursos de los partidos y de las agrupaciones políticas puedan presentarse en cualquier tiempo, que no haya un plazo de prescripción que limite la posibilidad de plantear estas quejas en materia de fiscalización. Ese es el primer cambio. El otro cambio es desvincular los informes de precampaña, de campaña y ordinarios de los partidos de las quejas. Actualmente la autoridad electoral, por un error interpretativo, vincula las quejas con los informes de campaña, de precampaña y ordinarios.
y se dice no podemos resolver una queja porque eso forma parte del informe de campaña o del dictamen consolidado correspondiente. Deben ser autónomos, deben ser independientes los informes de precampaña, campaña y ordinarios y los dictámenes correspondientes de los procedimientos derivados de una queja. Recuerdo a todos ustedes que los casos más importantes de fiscalización electoral en la historia reciente de nuestro país, que son el caso Pemex Gate y Amigos de Fox, fueron asuntos no vinculados a los informes de campaña, no vinculados a los informes ordinarios de los partidos. Se trató de procedimientos de queja totalmente independientes de estos informes correspondientes. También en esta iniciativa estoy insistiendo en algo muy importante, en donde las autoridades electorales debieran tomar en este momento conciencia, resolver los procedimientos de fiscalización derivados de las quejas dentro del proceso electoral, antes de la calificación electoral. ¿Qué ocurre? La parte nodal de nuestra impugnación en el juicio de inconformidad que hemos planteado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estriba en este elemento. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir seguramente en esta historia, en esta triste historia del 2012, es que el Tribunal Electoral resuelva sin tener a la vista todos los elementos, violentando el artículo 17 de la Constitución, el principio de exhaustividad en las resoluciones judiciales, y posteriormente, a finales de este año, el próximo año, van a irse resolviendo las quejas que en materia de fiscalización han presentado los partidos y las coaliciones políticas. Y nos daremos seguramente cuenta el próximo año que hubo violaciones al principio de elecciones auténticas, que hubo violaciones al principio de equidad electoral, que hubo violaciones en cuanto a la compra y coacción del voto, pero el IFE va a decir, pues lo lamento mucho, no pude hacer nada, había plazos previstos y tendremos un presidente seguramente muy cuestionado en su legitimidad de origen. Yo me pregunto, y con esta reflexión concluyo, ¿qué calidad moral, qué calidad constitucional, qué calidad política puede tener un presidente que ha hecho trampa para llegar a la presidencia, que ha violentado 15 veces, 20 veces el tope de gasto de campaña, que llegó a la presidencia o que pretende llegar a la presidencia con el apoyo de los medios de comunicación electrónica, violentando el principio de equidad? ¿Qué calidad constitucional, qué calidad democrática puede tener un gobernante que no ha llegado al cargo respetando los principios del voto libre, del voto auténtico en nuestro país? Por eso me parece importante que reflexionemos en todo esto y que desde esta tribuna hagamos un llamado a las autoridades electorales, a la unidad de fiscalización del IFE, para que resuelva todas las quejas que están en trámite en materia de fiscalización. Y hacemos también un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que su resolución se dicte en función y para garantizar los principios de libertad y de autenticidad del proceso electoral. Si las autoridades electorales en este proceso no actúan así, nos transformaremos en un país de cínicos, en donde la Constitución no tiene cabida, en donde la Constitución sale sobrando. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Cárdenas, gracias. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Permítanme un momento de su atención. Quisiera saludar a una delegación de jóvenes coreanos que están hoy aquí en la sesión de la Comisión Permanente, invitados por la senadora Adriana González Carrillo. Ellos participan en un marco de intercambio cultural México-Corea, invitados por el Instituto Mexicano de la Juventud. Como dato cultural, este año se celebran también 50 años de las relaciones diplomáticas entre México y Corea.
y por lo que doy pues la más cordial de las bienvenidas a este grupo de jóvenes coreanos que el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. En otro apartado del orden del día tenemos la primera lectura a un dictamen de la primera comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Héctor Federico Ling Altamirano para aceptar y usar una condecoración que le otorga el gobierno de la Santa Sede. Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias. Queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura de 6 dictámenes de la primera comisión, con proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 6 dictámenes de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Quedan de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura de los 7 dictámenes que han quedado de primera lectura y se ponen a discusión de inmediato de manera conjunta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura de los 7 dictámenes que se refiere a la presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia están a discusión. Al no haber quien solicite la palabra, ruego a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal de los 7 dictámenes en conjunto. Pérez Cuevas, sí. García Portillo, a favor. Alba Leonila, a favor. Cerda, a favor. Solís Acero, a favor. Humberto Benítez Treviño, sí. Cristina Díaz, a favor. Nazares Jerónimo, a favor. Víctor Castro, a favor. Carlos Sotelo, a favor. Jaime Cárdenas, abstención. Dolores Gutiérrez, a favor. Martel, a favor. Flores Rico, sí. Ortuño Bursa, sí. García Cervantes, sí. Camarillo Ortega, a favor. Rueda, sí. Soreda Novelo, sí. Jiménez Macías, a favor. Guerra Abud, sí. Menchaca Castellanos, a favor. Julián Huitrón Fuentevilla, Movimiento Ciudadano, a favor. ¿Falta algún ciudadano legislador de emitir su voto? Monreal. Navarrete Prías. Diputado Navarrete, sí. ¿Y? González Hernández, a favor. González Carrillo, a favor. Se va a recoger la votación de la mesa directiva. Eliodoro Díaz Escárraga, sí.
Señor presidente, se emitieron 29 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Muchas gracias. Aprobados los 7 decretos que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Se remiten al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Tenemos enseguida la discusión de un dictamen de la tercera comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Alfonso Delgado Cruz como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente al punto resolutivo que propone. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Primero, se ratifica el nombramiento propuesto por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del ciudadano magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Miguel Alfonso Delgado Cruz, por un nuevo periodo de 10 años contado a partir del día siguiente del término de su actual encargo. Segundo, tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos expuestos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Al no haber intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del punto de acuerdo. Pérez Cuevas, sí. García Portillo, a favor. González Hernández, a favor. Alba Leonila Méndez Herrera, a favor. Solís Acero, a favor. Cristina Díaz, a favor. Rogelio Cerda, a favor. Huerto Benítez Treviño, sí. Víctor Castro, a favor. Carlos Sotelo, a favor. Monreal, abstención. Jaime Cárdenas, abstención. Dolores Gutiérrez, a favor. Flores Rico, sí. Martel, a favor. Presidente, el punto de acuerdo va a presentar la compañera doctora Navarrete Prida, a favor. Le va a pedir opinión urgente porque es un exhorto a Soreda Novelo, sí. los Ortuño Bursa, sí. para que emitan sus reglamentos en materia de género. García Cervantes, sí. Camarillo Ortega, a favor. Es una causa noble. Rueda, sí. Ahí no seas malo, coméntalo con Carlos Alberto de las Cuevas o algo. Jiménez Macías, sí. Vemos, yo hablo de los senadores. Lagos Galindo, sí. Pero dije Carlos, ¿no? Sí. González Carrillo, en pro. Ludvina Menchaca, a favor. Juan José Guerra, a favor. Julián Huitrón Fuentevilla, Movimiento Ciudadano, a favor. ¿Falta algún legislador de emitir su voto? ¿Diputada? A favor. Nazares Jerónimo, a favor. Gracias, diputada. ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se procede entonces a recoger la votación de la mesa directiva. Diputado, tu voto. Teodoro Díaz, a favor. Gloria Romero, a favor. González Morfín, a favor. 28 entró. 0 en contra y 2 abstenciones. 28. Señor presidente, se emitieron 29 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Miguel Alfonso Delgado Cruz como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Comuníquese. Compañeras y compañeros legisladores, en el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Miguel Alfonso Delgado Cruz, por la que solicito a los legisladores senador Renan Cleominio Soreda Novelo, senador Sergio Álvarez Mata,
diputado Víctor Castro Cosío, diputado Juan José Guerra Abud, senador Julián Huitrón Fuentevilla y senador Rogelio Rueda Sánchez, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Invita a los legisladores a ponerse de pie. Ciudadano Miguel Alfonso Delgado Cruz, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor magistrado.